Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con el segundo tema de su clase de geografía. En esta ocasión vamos a analizar el tema de campo de acción de la geografía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta clase vamos a ver qué es lo que estudia la geografía, qué es lo que analiza, por dónde se mueve, cómo lo hace, etcétera, cómo se divide y cómo dividen sus estudios para poder abarcar todo lo que es la geografía. Para empezar, el... hay cuatro elementos importantes que son los que vamos a ver. El primero es la geografía general. ¿Qué es la geografía en general? Bueno, es la que estudia la superficie de la Tierra, es decir, la hidrosfera, atmósfera y litosfera. Estudia todo lo que rodea a la Tierra, ya sean las capas de ozono, la capa de ozono, todo lo que se encuentra ahí, lo que divide la Tierra del espacio, etcétera. A su vez, la geografía general se auxilia de tres ramas, conocidas como la geografía física, la biogeografía y la geografía humana, que son los otros elementos que les mencionaba. La geografía física. Esta estudia la superficie terrestre en el aspecto físico o natural. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia cómo se configura el terreno, donde los humanos o las especies se desarrollan, y los mares. A su vez se divide en la geomorfología, que estudia la superficie terrestre y su evolución, o sea, estudia el terreno. La climatología, perdón, que estudia obviamente los climas y todo lo relacionado a ellos, además los clasifica. Y por último está la hidrografía, que pues obviamente estudia todo lo relacionado con los cuerpos de agua, tanto marinos como continentales, ya sea océanos, mares, ríos, etcétera. Entonces, si se fijan bien, básicamente estudia el desarrollo y cómo se configura el terreno y los mares. La biogeografía, perdón, no hay que confundir con biología ni nada, ¿eh? La biología estudia cómo es el ser y la biogeografía estudia cómo se desarrollan las especies. Estudia todo lo relacionado con las plantas y animales, así como su distribución. Se auxilia de las siguientes ramas: la fitogeografía, que es la que estudia la distribución de las plantas sobre la superficie terrestre, estudia la evolución de las plantas, cómo crecen, es la que las clasifica, la que las divide, etcétera. La zoogeografía, que obviamente estudia la distribución de los animales, cómo se desarrollan todas las especies animales de nuestro planeta, también las clasifica, es la que nos dice qué animal es más mortal, qué animal es peligroso, qué animal está en peligro de extinción. Todas esas cuestiones se encarga la geografía. Y por último está la edafología, que es la que estudia la distribución y características de los suelos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque de los suelos a veces las especies animales consiguen su alimento, que en este caso son las plantas, y si no sabemos cómo funciona el suelo no podemos plantar, y si no hay plantas pues obviamente no hay oxígeno, y bueno, ya saben todo ese proceso, ¿no? Es un ejemplo de lo que hace la edafología. Y por último está la geografía humana, que es la que estudia los hechos y fenómenos sociales del planeta. Básicamente estudia o analiza el desarrollo de la población y su demografía. La geografía humana se divide en la geografía cultural, que es la que estudia las tradiciones y costumbres de cada uno de los países. Perdón, de aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón, porque México es un caso especial en esta cuestión. México es un país muy grande. Eh, Nomás para que tengan una idea, todo el continente europeo cabe en México. Entonces es un país con mucho terreno. ¿Qué es lo que provoca esto? Que a veces es complicado este trasladarse de un estado del norte al sur o viceversa y etcétera. ¿Por qué? Por ejemplo, en Europa es común escuchar decir a los europeos que viajaron de Francia a Italia, etcétera, porque está todo muy junto, tienen más facilidad de eso. Y en México no. A pesar de que somos el mismo país, el territorio está muy extenso y está distribuido de una forma de que hay lugares que quedan de punta a punta. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues provoca que existan diferentes tradiciones y diferentes costumbres. Por ejemplo, el Día de Muertos.
El Día de Muertos se celebra en todo México, no hay excepción, pero es una celebración más importante, o así lo toma la gente, más importante en el centro y en el sur del país, pero en el norte no. En el norte solo la tenemos en cuenta y ya, y en el sur y en el centro no, hacen fiesta, si usan los colores que se debe, toda la planificación de los altares, ellos sí van a los cementerios, etcétera. Entonces es una cuestión muy diferente. Es la misma tradición, pero celebrada o llevada de diferente forma, porque nuestro país es así de extenso. Entonces quiero que tengan en cuenta eso de la geografía cultural. ¿Varía en todos los países? Sí. ¿En otros países pasa lo mismo que en México? Sí, pero en México es más notorio. Es cuestión de, bueno, más bien serían los países de México, Brasil, Estados Unidos no tanto, porque como su sentido de nacionalismo los tiene muy apegados, pues como que no. Pero en México se nota mucho esta cuestión. Eh, También se divide la geografía humana en la geografía política, que es la que estudia la organización del hombre, ya sea en formas del gobierno y cómo se desintegran o crean las naciones. Esto es muy fácil de entender, ¿no? Estudia qué es lo que, cómo es que se gobierna un país. Por ejemplo, en México somos una república, nosotros votamos por nuestros líderes. Bueno, sin entrar en debate y en polémicas. Supuestamente votamos por nuestros líderes y así es como elige el pueblo a sus líderes, por democracia, porque somos una república. En otros países es diferente, no en todos los países hay votaciones, pero en México sí. Es para que entiendan qué es lo que estudia la geografía política. ¿Por qué la geografía política, o más bien, por qué es importante la geografía política? Bueno, así te das cuenta cómo está organizado el país desde su base principal, que es cómo eligen a sus líderes, y así te das cuenta cómo los líderes tratan a su pueblo, por así decirlo. Si ve que el líder es malo, tiene malas planeaciones, etcétera, pues se van a dar cuenta en la demografía, en los ecosistemas, en cómo se desarrolla el ser humano, etcétera. Por eso es importante la geografía política. Ya para finalizar sería la geografía económica, que esta es más fácil de entender todavía. Estudia los medios de producción, ya sea en recursos primarios, secundarios y terciarios, y también estudia la distribución de bienes y obviamente la economía. Y bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Espero les haya quedado claro este tema, un tema un poco cortito, o al menos eso creo. Recuerden dejarme el comentario del video si les gustó, si le entendieron, si no les gustó, si no le entendieron, etcétera. También les comenté que me dieran sugerencias de cómo hacer la clase más dinámica. Yo tengo actividades preparadas, pero creo que aún se quedan un poco cortas a lo que yo quería hacer en esta materia. Así que si ustedes ven algo, alguna actividad interesante, un programa que podemos utilizar todos, etcétera, pues me lo comunican por favor por medio de mensaje de Edmodo. Y bueno, hasta aquí sería todo. Recuerden hacer la nota correspondiente de este video y nos seguimos leyendo. Hasta luego.